Me han pedido que haga un repaso de la evolución humana para responder a la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí. Otra muy buena pregunta, pero que no me toca a mí contestar hoy, es la de cómo se sale de aquí. Ese es, por cierto, el título de un libro muy interesante sobre el parto. Pero me toca a mí recorrer o desandar el largo camino de la evolución. La primera imagen que me viene a la cabeza y que aparece en esta conferencia es una imagen inevitablemente del planeta Tierra con el que tenemos una relación conflictiva y que da título precisamente a esta conferencia, de la selva a la luna, parafraseando, lógicamente, el título de la novela de Julio Verne, que es una novela que se titula De la Tierra a la Luna, pero es una novela que está ambientada en el siglo XIX. Hasta llegar al siglo XIX habían pasado muchas cosas. De manera que si retrocedemos un poco en el tiempo, ya el título no puede ser De la Tierra a la Luna, sino desde la selva donde empezó esta historia, donde todo empezó, con unos orígenes muy humildes en un bosque tropical, en unos momentos y circunstancias en las que nada hacía presagiar que algún día viajaríamos a la Luna. O como decía Charles Darwin en el párrafo final de su libro tan importante, fundamental, El origen de las especies, el último párrafo del libro dice, traduciéndolo libremente, algo así como desde un comienzo, desde un principio tan simple, tan sencillo, tan humilde, innumerables formas de vida, las más maravillosas y las más bellas, han evolucionado y lo siguen haciendo. De manera que vamos a recorrer ese camino que empieza muy humildemente en la selva africana hace 6 o 7 millones de años. Y, por supuesto, aparece, en primer lugar, este científico inglés que también pasó por Chile, y los que somos aficionados a Darwin y seguimos, cuando podemos, su rastro, su periplo de 5 años en este buque, es el Beagle, pues experimentamos un placer especial en viajar a países donde él estuvo. Hacemos un poco el peregrinaje en su búsqueda. Después de este viaje, Darwin publicó un libro cuyo 150 aniversario y 200 aniversarios, porque lo escribió a la edad de 50 años, así que los que sean más jóvenes no desesperen de publicar algún día una obra fundamental, y los que tengan más de 50 años recuerden que el Quijote lo escribió Cervantes aún más tarde. O sea que siempre hay una esperanza de hacer una aportación inmortal a la humanidad, o al menos en eso confiamos. Finalmente publicó este libro que se llama El origen de las especies, en el que no hace referencia a la evolución humana. No quiso tratarla o discutirla en esta obra y lo dejó para otra posterior. Simplemente se refiere a nuestros orígenes con esa frase de que se arrojará luz sobre el origen del hombre y sobre su historia. Pero lo que sí que hacía Darwin en este libro era defender la evolución en general como fenómeno y proponer un mecanismo que la explica o que la produce, responsable de que la evolución tenga lugar. Ya antes de Darwin, otros autores habían defendido la evolución de las especies, es decir, que las especies no han existido siempre como son ahora, sino que la biosfera actual, las especies que la forman, procede de especies anteriores desaparecidas y que son antepasadas de las formas de vida que conocemos hoy. De manera que en esto Darwin no fue el primero, pero sí fue el primero en aportar una explicación, una causa para la evolución, y esa causa principal es la que él llamó la selección natural. Y esto es importante porque a la hora de entender, no simplemente de describir o de relatar cómo se ha producido la evolución humana, sino a la hora de entender cuál ha sido su causa y cuáles han sido los mecanismos,
de nuestra propia evolución, que explica nuestras características, pues hay que referirse a la selección natural de Charles Darwin. ¿Qué podemos ver en su expresión más dramática o clásica, expresada en esta ilustrada, en esta imagen, que es un poco la idea popular y a veces también científica y académica de selección natural, que consiste en que hay una especie, hay un animal, un organismo que es un depredador y que captura a su presa y se la come, ¿no? Lo cual obliga, por supuesto, a que tanto el depredador como la presa mantengan un cierto nivel de eficacia o progresen en su aptitud para poder seguir viviendo, simplemente seguir viviendo. De forma que en la naturaleza no hay premios. Esto puede ser quizá un pensamiento consolador. A veces cuando nos desesperamos de que no se reconocen nuestros méritos, yo suelo decir que el premio es estar vivo. La cebra que consigue escapar al ataque del león no le ponen una medalla, simplemente sigue viva, ¿no? Entonces, en la naturaleza se produce esta competencia entre individuos de la misma especie y entre individuos de diferentes especies. Y esta es la foto un poco que resume la idea tradicional de evolución humana, los depredadores y las presas. Pero si nos fijamos un poco más, veremos que efectivamente este león se está comiendo a una cebra. Yo presencié esta escena de caza, esta foto la tomé yo, después de haber visto cómo el león cazaba a la cebra que parecía normal y corría bastante, pero se ve que no lo suficiente. Y si nos fijamos un poco más en el león, si nos acercásemos a la imagen del león, veremos que al león también se lo están comiendo las garrapatas. El león está lleno de parásitos externos y finalmente, cuando se debilite, sus parásitos se lo comerán a él. Es decir, que la idea tradicional es que todo el mundo se come a todo el mundo en la naturaleza, y en eso consiste la selección natural. Bueno, es un poco también la idea popular que tenemos de la evolución humana, porque la evolución humana se suele siempre expresar en términos de cazadores y presas. Cazadores que son los que, con grave riesgo de sus vidas, siempre varones, por cierto, la iconografía de la prehistoria ha sido tradicionalmente muy machista, y el protagonismo de nuestro éxito evolutivo siempre se le otorgaba a los arriesgados cazadores que aportaban a la tribu, a las mujeres y a los niños y a los ancianos la comida que precisaba el grupo. Y por lo tanto se plantea la evolución humana también en términos agonísticos, en términos de lucha entre especies, la nuestra contra las otras especies, depredadores o competidores como los osos o presas como los rinocerontes. A lo largo de la evolución humana nosotros habríamos sobrevivido porque los cazadores varones resultaron ser inteligentes, por ejemplo, o valientes, y fueron capaces de mantener a sus familias con vida. Bien, esta es una idea de la prehistoria que aprovecho para decir, porque no tendré tiempo a desarrollar este tema, que no coincide con la realidad. La escena tradicional del cazador que llega a la tribu, que llega al campamento con la presa que ha capturado al hombro, después de haber competido y quizá vencido a otro depredador que pretendía hacerse con esas calorías, con esa carne, y en ese campamento le reciben aclamándolo, llenos de alegría porque por fin van a poder saciar su sed las mujeres y los niños. Esa escena que se produjo sin duda en muchas ocasiones, en los más de los casos, más bien se representaba como la llegada de un grupo de hambrientos cazadores después de haber fracasado en su partida de caza, que llegan al campamento con la esperanza de que las mujeres y los niños hayan recolectado suficientes vegetales y pequeños mamíferos para saciar su hambre.
Pero en todo caso, la idea popular de la evolución, y eso tiene mucho más que ver con lo que quiero contar hoy, la idea popular de la evolución humana es una idea muy darwinista, en el sentido de la evolución como lucha, o la supervivencia como lucha. Y aquí tenemos otra escena de esas características. Es un caso de lucha entre especies. Bien, pero si retrocedemos en el tiempo y nos situamos en los albores de la evolución humana, nos encontramos con nuestros primeros antepasados. Nuestros primeros antepasados eran habitantes de la selva húmeda, de la selva africana, y aquí tenemos un par de especies, no voy a detenerme en todas ellas, una de 4,4 millones de años, el Epithecus ramidus, y otra, el primero de los australopitecos. Los australopitecos son los primeros homínidos que conocemos realmente bien, que tenemos suficiente representación fósil como para saber cómo eran, y el primero de los australopitecos es Australopithecus enamensis, que vivió hace 4,2 millones de años en la selva africana y en ese medio forestal. En esa época todavía no éramos cazadores, si se quiere decir así, aunque es cierto que los chimpancés, a veces, los chimpancés machos, a veces organizan en algunos grupos pequeñas partidas de caza y son capaces de capturar alguna presa y la consumen, pero las presas no son una parte sustancial de su alimentación. Así que no podemos considerar a los chimpancés como depredadores y tampoco podemos, por lo tanto, pensar que los primeros homínidos lo fueran. La idea tradicional pero ya antigua y hace tiempo abandonada, de que fue la caza lo que desde el primer momento nos hizo distintos, es decir, que nosotros nos convertimos en una especie inteligente porque empezamos desde el principio a consumir, a capturar animales y consumirlos, no es cierta. Los primeros homínidos no eran cazadores. Aquí tenemos además una comparación en la que se muestra que ni siquiera teníamos grandes colmillos, grandes caninos. Aquí se comparan los machos de los gorilas y del orangután junto con el macho de un australopiteco y unas imágenes, unas fotografías de mandíbulas y de maxilares de australopitecos donde podemos ver que estos antepasados nuestros no tenían grandes colmillos, no tenían grandes caninos. Por lo tanto, sin duda no eran grandes cazadores o no eran apenas cazadores. De ser algo serían en esa época más bien presa. Este fósil que aparece aquí es el primero de los australopitecos, es el fósil que se encontró en el año 1924 en Sudáfrica, que recibió el nombre Australopithecus africanus. Es el nombre que se le puso al primero de estos homínidos tempranos encontrados en África. En particular, este fósil corresponde representa un individuo muy joven de unos 3 años, que lo sabemos por los dientes, que son de leche, y está empezando a salir la primera muela definitiva. Por eso sabemos que murió en el momento o en la época del destete, hacia los 3 años, cuando en los chimpancés se produce el destete. Y esta es una edad crítica en todos los mamíferos. El destete supone una pérdida de una fuente de alimento para empezar y también de defensas que le proporciona la madre y un cambio de alimentación, y además también normalmente la madre está gestando nuevamente o ha tenido una nueva cría y en consecuencia se pierde también contacto físico, protección, y esa es una época en la que se produce, desnutrición en muchos casos. Es un momento crítico de gran estrés para los individuos. Y posiblemente esta cría de australopiteco fue capturada por un águila, como se muestra en esta ilustración. De manera que a esta cría en el momento del destete, en una escena parecida a la que vemos ahí, pues un águila la mató y la consumió. Pero otros individuos, como este que vemos, de otro yacimiento, que muestra 2 perforaciones que se corresponden con los caninos
de un leopardo también fueron presa de los depredadores. De manera que en aquel tiempo en el que vivíamos en la selva africana, no nosotros, sino nuestros remotos antepasados, no éramos todavía esos cazadores orgullosos y poderosos que la iconografía tradicional representa, sino que éramos, bueno, relativamente, ecológicamente al menos, parecidos a los chimpancés, sin grandes capacidades para la caza, sin duda, sin ninguna capacidad para la caza mayor y ocasionales presas de los grandes felinos. Aquí tenemos unas imágenes que muestran, por cierto, las estadísticas de la demografía de los chimpancés. Se representan chimpancés salvajes y chimpancés cautivos. Se puede ver que hay mucha mortalidad infantil entre los chimpancés y que su longevidad se sitúa en torno a los 45 años, más o menos. Eso es lo que vive como máximo. Entre 40 y 50 años es lo que puede aspirar a vivir un chimpancé salvaje. Curiosamente, la mortalidad masculina es más alta que la femenina y podemos suponer que los primeros homínidos, los australopitecos, como estos que aparecen aquí representados, tendrían una demografía parecida y una longevidad similar a la de los actuales chimpancés. Lo que quiere decir que, en resumidas cuentas, uno de aquellos australopitecos antepasados nuestros de hace 2, 3, 4 millones de años viviría con suerte más de 40 años y alguno con mucha suerte se aproximaría a los 50 años como máximo y desde luego habría una enorme mortalidad infantil. Bien, es difícil encontrar en la especie humana actual valores que podamos comparar con los de los chimpancés, salvajes, porque nosotros, la mayor parte de los humanos, vivimos en ciudades o en aldeas, pero en todo caso hemos abandonado la movilidad de nuestros antepasados. Todos o casi todos somos sedentarios y, en consecuencia, la longitud o la duración de nuestra vida es superior quizá a la que tendrían nuestros antepasados nómadas en la época en la que éramos cazadores y recolectores. Por eso tenemos que irnos a algunos pueblos que han llegado prácticamente hasta nuestros días con una economía de caza y de recolección, es decir, con una economía nómada que implica, que obliga a un continuo movimiento de los grupos humanos. Y la movilidad es un factor muy importante para la supervivencia, porque cualquier trastorno o problema físico que limite la movilidad, pues condena a muerte al individuo que lo padezca. Solo sobrevive aquel que es capaz de moverse con el grupo. Aquí tenemos las estadísticas de uno de estos últimos grupos de cazadores y recolectores y recolectores, los Hadza, que viven en el lago Yasi, en Tanzania. Podemos ver que algunos alcanzan los 70 años de vida. Eso quiere decir que, aunque la mayor parte de los individuos mueren antes, pero podríamos fijar la longevidad natural de la especie humana, no la que podemos conseguir viviendo en ciudades, recibiendo atención médica, etcétera, sino la longevidad, la duración de la vida de nuestros antepasados salvajes, entre comillas, es decir, cazadores y recolectores y por lo tanto nómadas, pues esa longevidad se situaría en torno a los 70 años. En consecuencia, desde nuestros antepasados australopitecos hasta nuestros antepasados mucho más recientes que vivían de la caza y de la recolección, la duración de la vida habría aumentado 20 años. 20 años o 20 y poco años, que es bastante, a fin de cuentas. Bueno, lo mismo también se conocen, se tienen datos de otros cazadores y recolectores, que son los H del Paraguay, donde podemos observar, bueno, el patrón demográfico característico de los cazadores y recolectores de nuestra especie hasta, bueno, los que han existido hasta época muy reciente. Una enorme mortalidad infantil,
mortalidad infantil que en el caso de los mamíferos, en el de los chimpancés, se aproxima al 50% de los nacidos antes de cumplir los 5 años, más o menos la mitad de los nacidos, y en nuestros antepasados o en culturas recientes de caza y recolección, pues los valores de la mortalidad antes de los 5 años están bastante cercanos al 40%, es decir, una mortalidad infantil brutal, y luego finalmente una longevidad que se aproxima a los 70 años y que en algún raro caso puede superar los 70 años. Aquí tenemos otras curvas que expresan otro parámetro demográfico, que es la probabilidad de muerte en el año siguiente. Es decir, cuando uno cumple años, ¿qué probabilidad tiene de llegar al siguiente cumpleaños? Bueno, en todos los mamíferos, esas curvas de probabilidad de muerte en el año en curso, entre 2 cumpleaños, tienen forma de U. Eso quiere decir que al principio la probabilidad es muy alta, muy alta, muy alta, en los primeros años de la vida. La probabilidad de no llegar a cumplir el año, la probabilidad de no llegar, entre los que cumplen el año, la probabilidad de no cumplir los 2 años, entre los que cumplen 2 años, la probabilidad de no llegar al tercer año. Es decir, la probabilidad de la mortalidad infantil es muy alta, luego desciende, los adolescentes y adultos jóvenes no se suelen morir y luego vuelve a ascender. De manera que esa curva tiene una forma de U. Ahí tenemos representada una U, que es la U de los chimpancés, que sería más o menos la distribución de la probabilidad de morir entre los primeros homínidos, y abajo tenemos con puntos, en línea de puntos, tenemos la curva de estos cazadores y recolectores que continuaría a la derecha de la gráfica en el segmento vertical que corresponde, que empieza a subir, a ponerse vertical a partir de los 60 años. Bueno, pues ya sabemos más o menos cuánto vivían nuestros antepasados y cómo se ha desarrollado la evolución en cuanto a nuestra esperanza de vida y en cuanto a la longevidad de nuestra vida. Pero volvamos ahora a nuestros antepasados africanos en un momento trascendental de la evolución humana, que es el de la aparición de la primera tecnología de piedra. En algún momento determinado, nuestros antepasados, todavía australopitecos, fueron capaces de apreciar que un simple filo, un borde cortante de una piedra, abría las puertas a un recurso animal que hasta entonces les estaba vedado, que son las proteínas y grasas animales. Para poder acceder a la carne y a las grasas de los animales, solamente es necesario disponer de un borde cortante que no existe en nuestra anatomía, que no nos proporciona nuestra biología y que por lo tanto tiene que ser producido artificialmente. En realidad no es difícil, una vez que se entiende este concepto, basta con golpear una piedra contra otra, compartir una piedra y producir de ese modo un borde cortante que sirve para consumir recursos animales. Y eso fue lo que hicieron hace entre 2,5 millones de años y 3 millones de años, unos antepasados nuestros todavía africanos y aún australopitecos. Bien, eso abrió esta innovación o este descubrimiento, se podría decir así, nos amplió nuestro nicho ecológico, amplió enormemente los recursos comestibles, amplió nuestra dieta, el espectro de nuestra dieta y hizo posible que sobreviviéramos simplemente. Y eso además hizo posible que nos extendiéramos fuera de nuestra patria original africana, porque este recurso es prácticamente universal. Hay animales en todas partes. Y eso es lo que nos lleva fuera de África. En un momento determinado, gracias a esa adaptación tecnológica que amplió nuestro nicho ecológico, permitiendo incorporar a él recursos que nuestros antepasados no consumían, a los que no podían acceder, eso hizo posible que saliéramos
de nuestra cuna africana y que nos extendiéramos por ecosistemas y regiones donde nunca habíamos vivido, porque antes no podíamos vivir. Y así fue como llegamos hasta las puertas de Europa. Estos que aparecen aquí, reconstruidos, son unos antepasados nuestros de hace 1,8 millones de años que se han encontrado en el Cáucaso. Y aquí son en Georgia, en el Cáucaso. Y aquí aparecen sus cráneos. Bien, en este momento se puede decir que se produce un cambio fundamental en cuanto a lo que nosotros llamamos las presiones de selección. La selección natural se ejerce sobre los individuos por medio de presiones de selección, de manera que determinados individuos son favorecidos o por lo menos sobreviven y otros pues desaparecen, no sobreviven. Así que las presiones de selección que recibe cada especie es diferente, porque las especies hacen cosas diferentes. Las especies ocupan diferentes lugares o nichos en las redes ecológicas, en las redes tróficas. Así que las presiones de selección que recibe un delfín son diferentes de las presiones de selección que recibe un cangrejo, por ejemplo. Las presiones de selección que recibe un murciélago son distintas de las presiones de selección que recibe una cebra, porque para sobrevivir y ser buen murciélago hace falta pues disponer de un buen sistema de localización, de un buen radar para poder volar en la noche y localizar los insectos de los que se alimenta. Es decir, hace falta ser un buen volador nocturno, mientras que las presiones de selección que recibe una cebra son diferentes y las presiones de selección que recibe un león son distintas. Lo que sucedió cuando nosotros empezamos a desarrollar la tecnología es que cambiaron las presiones de selección que nuestros antepasados recibían. Y de este modo, aquellos individuos que confeccionaban mejor los instrumentos, por ejemplo, o que localizaban mejor las carroñas de los animales y se movían y se orientaban mejor en el medio y demás, estos individuos eran favorecidos por la selección natural porque las presiones de selección habían variado. Cada vez que cambia el entorno, el medio, las presiones de selección que se reciben son diferentes. Esta imagen corresponde a una especie que se llama Homo erectus. Ser un buen Homo erectus es diferente de ser un buen australopiteco. Para ser un buen australopiteco hay que ser capaz, por ejemplo, de subirse rápidamente a los árboles. Hay que ser capaz de localizar frutos en los árboles del bosque. Para ser un buen Homo erectus hace falta tener un buen mapa mental, por ejemplo, ser capaz de orientarse en un territorio mucho más amplio, ser capaz de caminar largas distancias sin demasiado coste energético, hay que ser capaz de confeccionar instrumentos, hay que ser capaz de procesar bien los cadáveres animales. Y una última cosa, que es la que supone una verdadera novedad y que explicará el resto de la evolución humana. Hay que ser capaz de interaccionar con los otros individuos del grupo. El resultado es el que se ve en esta imagen. Aumenta el cerebro, se reduce el tipo digestivo y cambian las presiones de selección porque pasamos a convertirnos en una especie cuya existencia como especie ya no se ve en peligro por los demás animales. Así que las fuerzas hostiles de la naturaleza, en los términos en los que se expresaban Darwin y los darwinistas, ya no son un peligro real que pueda amenazar con la extinción de la especie a la que pertenecían nuestros antepasados. Es evidente que tendrían dificultades y que habría mortalidad y que en ocasiones no serían capaces de capturar a sus presas. Es también seguro que competían con otros depredadores que podían ser un problema para determinados individuos o determinadas circunstancias, pero lo que quiero decir es que hay un momento en la evolución humana en el que las otras especies no son el factor crítico, no son la presión de selección fundamental, no es lo que hace impulsar la evolución.
La competencia, en los términos darwinistas clásicos, entre especies no es lo importante. Se establece un nuevo tipo de competencia. La competencia se produce dentro del grupo, entre los individuos del mismo grupo y entre los grupos. Es decir, se ha conseguido el dominio ecológico en el sentido de que ninguna otra especie y ni siquiera el clima o los factores ambientales son verdaderamente cruciales para la supervivencia de la especie, no son críticos, y las otras especies tampoco lo son. Eso hace que le sea posible a nuestros antepasados extenderse por todo el planeta, independientemente del tipo de ecosistemas que se encuentren ni de los climas con los que se encuentre, porque la naturaleza, para entendernos, ya no es el problema. El problema ha dejado de ser el medio físico y el problema grave, quiero decir, el problema crítico, por supuesto que se podía morir de frío, como nos podemos morir de frío cualquiera de nosotros, que se podía morir de sed, los individuos podían ser devorados por un gran depredador, podían no encontrar alimento y morir de hambre, pero la amenaza de los individuos no era una amenaza que se extendiera, que pusiera en peligro a la especie en su conjunto. Lo que hace a partir de ahora, a partir de este momento, evolucionar a nuestra especie no es la competencia ecológica con otras especies que se encuentran en la biosfera, es la competencia social, la competencia con otros individuos del mismo grupo y de los grupos entre sí. Y a partir de este momento, este dominio ecológico y esta competencia social van a ser las fuerzas determinantes de nuestra evolución. De forma que muchas de nuestras características, no solamente capacidades mentales, sino otras muchas características, incluso somáticas, ya no se entienden o no se explican como resultado de competencia entre especies, sino como resultado de competencia entre humanos dentro del mismo grupo o de unos grupos contra otros. De forma que para ser un buen humano, a partir de este momento, hay que tener una gran capacidad de procesamiento, de gestión de la información social. Igual que antes podríamos decir que para ser un buen león, pues hay que ser capaz de batir una presa, tener unos grandes caninos, de ser muy veloz, etcétera. O para ser una buena cebra, pues hay que ser capaz de procesar y digerir el pasto de manera muy eficaz, obteniendo el mayor número posible de calorías por unidad de pasto, ser capaz de huir de los depredadores y demás. Y hasta este momento, pues para ser un buen homínido hacía falta, bueno, pues saber defenderse de otras especies y obtener el alimento. A partir de este instante, un buen humano es aquel que tiene mucha, como llamamos ahora, inteligencia emocional. Es decir, que compite con ventaja frente o contra otros individuos o contra otros grupos. Bien, eso es lo que nos permite llegar hasta la Sierra de Atapuerca, un paisaje nevado. Haré un breve recorrido por la Sierra de Atapuerca, por su paisaje y sus yacimientos. Pongo esta imagen porque la nieve es algo totalmente desconocido para un primate africano. Y es esta imagen vale más que 1000 palabras y expresa por sí misma lo que supone de sorprendente nuestra evolución, de cambio absoluto ecológico, de paso de un ecosistema tropical y forestal a un medio como puede ser el desierto de Atacama, por ejemplo, pero antes la Europa fría y nevada. Aquí, en una serie de yacimientos, hemos encontrado diversos fósiles a los que pasaré rápida revista. Este es el más antiguo de Europa, es esta mandíbula que tiene 1,2, 1,3 millones de años. Representa la primera ocupación de Europa occidental y central, seguramente. Y ahora nos trasladamos a otro yacimiento. La Sierra de Atapuerca es un complejo de yacimientos y ahora nos vamos a trasladar a otro yacimiento que se llama La Grandolina, dentro del complejo de yacimientos de Atapuerca, donde se han encontrado restos de por lo menos 11 individuos diferentes
y se esperan encontrar muchos más. Este es un gran yacimiento de fósiles que tienen cerca de 900.000 años, es decir, no están muy lejos del 1.000.000 de años. Es importante la cifra porque hace relativamente poco tiempo se pensaba todavía que el poblamiento de Europa se había producido hace 500.000 de años. Y aquí en Atapuerca hemos podido demostrar que el poblamiento de Europa tiene más de 1.000.000 de años. Y estos fósiles se conocen todavía poco porque los restos que se han encontrado, aunque son de todas las partes del esqueleto y de muchos individuos, aún no nos permiten definir completamente la especie, pero en futuras excavaciones se recuperarán con toda seguridad muchos más restos de estos al menos 11 individuos. Quiero llamar vuestra atención sobre el hecho de que los restos, primero, se encuentran, como he dicho, huesos de muchos individuos de todas las partes del esqueleto. Ahí vemos costillas, vértebras, mandíbulas y demás, y en general están rotos. Los huesos están todos fracturados. Bueno, podríamos preguntarnos cómo se acumularon allí los restos de al menos 11 individuos y por qué están rotos. Una explicación darwinista clásica sería que fueron capturados por un depredador. El gran depredador de los ecosistemas europeos de la época era el homoterio. Por cierto, que es un tipo de félido que ha vivido aquí en América del Sur hasta hace relativamente poco tiempo, pero en esa época en Europa era el gran depredador, el superdepredador. Podríamos entonces pensar que este depredador fue el que cazó a aquellos 11 al menos humanos y los acumuló. Pero el estudio de los restos humanos nos indica que no fue ese el caso. No fueron víctimas de otros depredadores animales, sino que fueron muertos y después consumidos por otros humanos. De manera que estamos obviamente ante un caso de competencia social. Cuando decía antes que en un momento determinado de nuestra evolución, la presión de selección vienen de los otros miembros de nuestra misma especie, es decir, que competimos sobre todo con los miembros de nuestra propia especie, de otros grupos, e incluso competimos y cooperamos de otros grupos, incluso de nuestro propio grupo, y esta es la mejor imagen para expresar este tipo nuevo de selección natural que ha finalmente configurado nuestra especie. Aquí tenemos las características de nuestra especie. Una imagen de la evolución humana y del lugar que ocupan los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Y ahora vamos a avanzar en el tiempo y nos situamos hace 400.000 años, 500.000 de años si queréis. Ya no hay homoterios en la Sierra de Atapuerca. La especie, el gran depredador ha sido sustituido por otro. Ese otro es el león. Aquí aparece una imagen de un león africano, pero sabemos por las pinturas muy posteriores de las cavernas que los leones de esta época eran leones sin melena. De todas formas, los leones eran los reyes de los ecosistemas de Atapuerca. Los mayores depredadores son aquellos que son de gran tamaño y además sociales. Un depredador grande, pero solitario, es peligroso hasta cierto punto. Un depredador social pequeño, bueno, pues también entraña su peligro, pero más o menos se puede combatir. Ahora, un depredador grande y que además caza en grupo es verdaderamente peligroso. Eso es lo que sucede con los leones y con nuestra especie. Somos unos depredadores, eran ya entonces unos depredadores de buen tamaño, de 80 kilos, y encima cazaban en grupo, es decir, que estaban muy bien organizados. Por lo tanto, los leones y los humanos eran las dos especies que ocupaban el puesto más alto, la cúspide, en la pirámide ecológica de los ecosistemas europeos del momento. Tenemos que descender a una sima, que se llama la sima de los huesos, para encontrarnos con la mayor colección de fósiles humanos de la historia. Son fósiles muy completos de 29 individuos, una treintena de individuos que se encuentran ahí al fondo de la sima. Aquí aparecen reconstruidos, científicamente reconstruidos.
por lo menos con rigor en lo que se refiere a su anatomía, a su aspecto físico. Entre otros restos, pues se encuentra este cráneo, que es el cráneo más completo que se ha encontrado nunca en el registro fósil. Es decir, que este yacimiento en particular y la Sierra de Atapuerca en general contiene pues la mayor acumulación de fósiles humanos que se ha registrado nunca, ¿no? Y eso es lo que la convierte en un lugar tan importante para la evolución humana. Entre estos individuos que vamos conociendo personalmente, estos 29, conforme se van reconstruyendo, vamos conociendo más y más cosas de su biografía, casi. Podríamos decir que no sabemos su historia. Entre estos individuos se encuentra uno, que es este que veis aquí, que corresponde a una niña seguramente de unos 9 años aproximadamente, que es un cráneo deforme. Y es un cráneo deforme porque en torno al momento del parto, quizá algo antes, quizá algo después, sufrió un trastorno del desarrollo que consiste en que se le soldó una de las suturas del cráneo, la sutura occipital izquierda, y eso hizo que a partir de ese momento el crecimiento fuera asimétrico y se desarrollase de manera, bueno, pues deforme el cerebro. Este tipo de procesos pues afecta, por supuesto, al desarrollo del cerebro, incluso al aspecto físico, que tendría un aspecto pues atípico, y también puede producir trastornos del comportamiento, es decir, es una enfermedad muy seria. Hoy en día no se da, no se encuentra porque se trata clínicamente y no se da, no se desarrolla la enfermedad y conocemos poco cuál sería el cuadro clínico, pero en todo caso es un tipo de enfermedad que es sorprendente que haya permitido que hace 400 y pico mil años un individuo sobreviviera más o menos hasta los 9 o los 10 años. Con lo cual podemos empezar a pensar, esto es un indicio, no es una prueba definitiva, de que quizá en esta población hubiera un grado de cooperación y de solidaridad superior al de especies anteriores. Es decir, que individuos con estos problemas no habrían sobrevivido en un grupo de australopitecos, podemos imaginarnos. O sea que se habría producido un cierto progreso social o un aumento de la complejidad social. Antes lo he puesto en términos negativos de competencia social, pero se puede poner en positivo en términos de cooperación social. Las dos cosas son compatibles. De aquí se saca una lección que puede ser útil incluso para la política. Esto se la ofrezco por si resulta de interés este consejo. Esta capacidad que se va desarrollando con el tiempo de gestionar, de procesar información social, que nosotros tenemos desarrolladísima en un altísimo grado, es decir, nos pasamos la vida intentando saber qué piensa el otro. Esto es lo que nos permite tener lo que se llama una teoría de la mente, es decir, que tenemos la capacidad de, o al menos intentamos leer la mente de los demás, saber qué están pensando a través de su conducta, a través de sus palabras, a través de su lenguaje corporal. Nos pasamos la vida intentando descifrar la mente del otro, ¿no? Esta capacidad, este tipo de inteligencia se ha llamado a veces, se ha venido a llamar inteligencia maquiavélica, porque sirve para, en otras palabras, para manipular la mente de los demás. O sea que si somos capaces de averiguar lo que los demás están pensando, yo puedo modificar mi conducta para que cambien su estado de ánimo, o cambien su estado mental, o cambien lo que están pensando. Es decir, para suscitar, por ejemplo, adhesión, si quiero ser un líder y quiero que me sigan. O para anticiparme, si puedo leer su mente, anticiparme a un problema o a una agresión. O sea que es esencial leer la mente de los demás para sobrevivir en un entorno social competitivo. Esto se ha llamado a veces inteligencia maquiavélica, porque una vez que sabe lo que piensan los demás, pues uno puede intentar cambiar lo que los demás piensan en favor de uno. No necesariamente, también puede ser en favor de una causa o de un propósito de lo más noble. A partir de este momento, durante el resto del día, hagan el ejercicio de sorprenderse, observarse a sí mismos, ustedes mismos,
y comprobarán que en cualquier conversación normal que mantenemos intentamos averiguar qué está pensando el otro, intentamos leer su mente para saber qué les estamos pareciendo a los demás, si les gusta lo que decimos o si les produce desagrado, ¿no? Para corregirlo. Bueno, esta es la inteligencia maquiavélica. Entonces, a veces esto de la competencia social se pone en unos términos que parece que nuestra evolución sí está regida por este tipo de presión de selección, habría producido con el tiempo y a lo largo de sucesivas generaciones cada vez peores personas, ¿no? Pues sigamos seleccionando a los más maquiavélicos de manera que los más... Para ser un buen humano, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué determinan las presiones de selección? ¿En qué consiste ser un buen murciélago? ¿En qué consiste ser un buen lobo marino? ¿En qué consiste ser un buen humano? Bueno, si la presión de selección favorece a los que tienen más capacidad para leer la mente de los otros y manipularla, a los que son... Hay palabras muy gruesas en el castellano que no puedo utilizar desde esta tribuna para referirme a lo que en principio produciría una selección de este tipo, a los más maquiavélicos, a los más manipuladores, digámoslo de una manera más elegante. Esa es una forma de ver las cosas. En realidad, este tipo de presiones de selección lo que favorecen es a los individuos que tienen más éxito social, y lo voy a decir de otra manera, a los más populares. Es decir, que el secreto consiste en tener el mayor número posible de amigos y el menor número posible de enemigos. Es fácil. O sea que si se lo proponen lo pueden conseguir. Intenten tener el mayor número posible de amigos y el menor número posible de enemigos y luego me cuentan cómo se hace. Pero lo importante es que eso es el éxito social. Bueno, aquí tenemos en Atapuerca, y ya voy a tener que ir terminando, tenemos en Atapuerca un caso. Este es el primer viejo de la evolución humana. Esta pelvis corresponde a un individuo, no podemos precisar con seguridad la edad, más de 50 años. Acuérdense de lo que he dicho. En la evolución humana hemos pasado de vivir de tener una longevidad de como máximo 50 años a tener una longevidad que es la que nos corresponde a nosotros como especie, el Homo sapiens, condiciones naturales, tendría una longevidad 20 años superior, hasta los 70 años, ¿no? Y por el camino las especies intermedias están entre 50 y 70 de longevidad. Bueno, en esta época podemos conjeturar que la longevidad era como de 60 años. Es decir, que con suerte alguien viviría hasta los 60 años. Insisto una vez más, no está nada mal, teniendo en cuenta que nuestros antepasados de hace nada vivían como mucho hasta los 70 años. Es un avance, hasta los 60 años. Y este individuo tendría más de 50, seguramente, y se aproximaría a los 60. Es en la evolución humana el viejo más antiguo que se ha encontrado, pero realmente se le puede llamar viejo. Y no solamente era viejo, sino que tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas de movilidad y en la columna vertebral y demás. Es decir, que seguramente tenía graves problemas para desplazarse y desde luego no era un cazador. Y más bien sería una persona que tendría trabajo para seguir al grupo y sin embargo sobrevivió hasta esa edad. Podemos intuir aquí que ya había empezado la complejidad social, no había avanzado la complejidad social. De modo que, bueno, pues se producían, había cooperación y se recibían cuidados. Es decir, que el grupo cuidaba a sus individuos más débiles, en contra de la teoría clásica de Darwin, ¿no? De que el débil es eliminado. Pues en nuestra evolución no ocurre así, sino que lo que importa es más bien el grupo y el grupo favorece al débil si eso beneficia al grupo. Bien, en la evolución humana hay un aumento del cerebro, pero como también hay un aumento del tamaño del cuerpo, es difícil establecer el aumento de la inteligencia. Aquí utilizamos un parámetro que ahí pone coeficiente de encefalización, pero está mal, es cociente de encefalización. Lo que quiere decir este gráfico es que hay muy poco progreso en cuanto a la encefalización durante los primeros millones de años, y hace más o menos 500.000 años, en torno al medio millón de años, se produce una aceleración.
y a partir de ese momento se dispara la encefalización y termina produciendo las dos especies más inteligentes o más encefalizadas de la historia de la biosfera, que somos los neandertales y nosotros. Bueno, pues estamos en ese medio millón de años. Pero antes he dicho que en la sima de los huesos hay una treintena de individuos. La pregunta es, ¿qué los puso allí? ¿Quién los puso allí? Bueno, serían los depredadores, como en el caso que hemos visto antes, del yacimiento de la Gran Dolina, en el que unos humanos capturaron o mataron a otros y se los comieron. La razón por la que se encuentran tantos huesos humanos, la sima de los huesos, es porque un depredador, como por ejemplo este oso, en el yacimiento de la sima de los huesos hay leones, pero hay muchos osos. Entonces cabría pensar que fueron los osos los que se comieron a los humanos y los arrojaron ahí, o fueron otros humanos los que se comieron a los humanos y los arrojaron ahí. Pues no. Esa acumulación no se debe a ningún depredador, no se debe tampoco a otro grupo rival, no fueron consumidos, no, los cuerpos no fueron descarnados, no fueron desarticulados, es decir, no fueron procesados, no fueron objeto de consumo, sino que fueron acumulados por otros humanos. Junto con los cuerpos humanos se encuentra un hacha de mano, que tenemos aquí, que podría ser un objeto simbólico. Sobre esto hay mucha discusión. Pero a lo que quiero yo referirme es que aquí, en la sima de los huesos, estamos viendo otro aspecto de esta competencia social que produce efectos, si se quiere, positivos en las personas, ¿no? Porque favorece también la cooperación y la solidaridad. No solamente la competencia, o la agresión, sino también la solidaridad es lo que nos hace humanos, esa mezcla de esas dos cosas. Y pasamos en este recorrido por la evolución humana hasta los neandertales. Los neandertales que, bueno, así es como eran, pero podemos imaginárnoslos también vestidos a la europea. Y es posible que tuvieran este aspecto, pero no es eso lo que nos interesa, que se vistieran, porque sabemos que se vestían, vivían en unos climas fríos y sin duda se vestían. Lo que nos sorprende, nos podría sorprender en esta reconstrucción, es lo que vamos a ver a continuación. Al mismo tiempo que aparecen los neandertales, aparece nuestra especie en África, la famosa Eva mitocondrial, y esto podría ser, es ficticio, pero podría ser un encuentro entre neandertales y humanos de nuestra especie Homo sapiens en Europa. Nuestra especie se originó en África, salió de África, se extendió por Eurasia. En primer lugar, en Eurasia estaban los neandertales. Se pudieron producir encuentros como este que se ve aquí. Encuentros más amables, no necesariamente agresivos. Aquí vemos un grupo de neandertales en primer plano, y en segundo plano están los cromañones, el Homo sapiens, nuestros antepasados, que están intercambiando presentes con los neandertales. La escena pudo haber sido así. Lo que importa es que los Homo sapiens, los cromañones, llevan objetos de adorno, llevan objetos simbólicos, y los neandertales no. Bien, los objetos de adorno son consustanciales con nuestra especie, llamados objetos de adorno. En realidad no están ahí para adornar, están ahí, son una forma de lenguaje, están codificados y envían mensajes a los demás, significan cosas, se ponen por algo, tiene significado. Por lo tanto, es lenguaje. Los objetos significan, quieren decir. En castellano decimos, ¿qué quiere decir esto? Pues aplicado al caso de los objetos de adorno, son objetos, lo que nos ponemos encima, que quieren decir cosas. No solamente sirven para abrigarse, no solamente tienen una utilidad práctica, una funcionalidad, sino que nos ponemos todo, en realidad todo lo que nos ponemos. Todos los objetos con los que nos envolvemos, todos tienen en parte un propósito utilitario, pero sobre todo, casi más que su utilidad práctica, es su significado. Casi prácticamente todo lo que nos ponemos quiere decir algo. Estamos enviando algún tipo de mensaje a los demás con aquello que incorporamos, es decir, que hacemos parte de nuestro cuerpo. Duplicamos nuestro cuerpo con objetos y esos objetos están cifrados y envían mensajes que solo pueden entender los miembros
de la comunidad a la que uno pertenece, porque esos mensajes, esos símbolos han sido elaborados por la comunidad y solamente los entiende la comunidad. Bien, todo eso es muy específico de nuestra especie, que es la única que practica el arte, como se puede ver, y eso es una manifestación de este proceso de competencia social. Una vez que se alcanza el dominio ecológico, viene la competencia social, viene el desarrollo de las capacidades sociales y la inteligencia social y emocional, que termina produciendo los símbolos, el lenguaje y el arte, finalmente. Bueno, esta es una escena de la prehistoria. Escenas parecidas se han producido hasta nuestros días, han llegado hasta nuestros días. Estos son los Hadza, a los que me he referido antes, quizá los últimos cazadores y recolectores, que aunque van vestidos de otra forma, llevan un estilo de vida que nos recuerda al de nuestros antepasados, como este grupo de mujeres Hadza. En un momento determinado, ya para terminar, nuestro dominio ecológico se exagera. Estas son mujeres Hadza desenterrando tubérculos, que es el elemento fundamental del grupo. Es a lo que me refería antes con la escena. La verdadera historia de los cazadores es cuando llegan al campamento sin haber capturado ninguna presa y se encuentran a las mujeres que han recogido tubérculos para alimentarlos, no siempre, pero con mucha frecuencia. Además, este es un recurso mucho más regular y por supuesto, estratégico para el grupo, ¿no? Bien, este modelo de vida termina gracias a nuestro dominio ecológico, que se termina por convertir en una capacidad asombrosa y casi diría que inesperada de transformación de la naturaleza y de cambio planetario con la aparición de la agricultura y la ganadería, que representan, bueno, pues, mayor impacto de una especie en la historia quizá de la vida, ¿no? Nunca antes una única especie había cambiado tanto la biosfera como ocurrió en el momento en el que se empezó a producir el alimento a través de la agricultura y la ganadería. Esta es la expresión máxima y el punto culminante y tiene 11.000 o 12.000 años del dominio ecológico que ejercemos sobre el resto del planeta. Volviendo a la Sierra de Atapuerca, esa transformación del planeta pues es la que ha modificado los ecosistemas y las especies con la ganadería, y finalmente ha alterado el planeta en su totalidad. Es decir, que ha modificado no solamente la biosfera, sino la hidrosfera, el agua de los océanos, la atmósfera, la criosfera, el hielo. Finalmente, todo el sistema planetario es afectado, se ve afectado por este dominio ecológico que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, que nos ha hecho la especie dominante en el planeta, que ha hecho que ninguna otra especie nos amenace y que seamos finalmente nosotros mismos nuestra principal amenaza. Por lo menos somos conscientes de ello. Bueno, quería terminar diciendo que de estas cosas es de lo que se habla y se debate en este Museo de la Evolución Humana, que se encuentra en la ciudad de Burgos, en España, y si tienen la ocasión de visitarlo, serán muy bien recibidos. Muchas gracias por su infinita paciencia.